Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a La Sobremesa. Seguramente, salvo los más distraídos, ya se habrán dado cuenta de que mi voz no es la de Romina Andrioli. Romina está de licencia y bueno, como cada viernes viene La Sobremesa, pero esta vez los acompañaré yo. Gastón González Napoli, no, perdón que me... Si vienen escuchando en perspectiva ya me recuerdan, ya tienen mi voz, pero bueno, ya anunciamos hoy que veníamos. Que vamos a hablar de una de mis pasiones. Si abrimos un poco así la cocina de La Sobremesa, la conversación fue un poco, bueno, viene Gastón, ¿de qué podemos hablar? Vamos a hablar de cine. De cine y gastronomía. Encontramos muchos títulos que hacen referencia a la comida o películas en las que la gastronomía atraviesa toda la trama. Pero para hablar de esto, como siempre, como cada viernes, tenemos tres invitados sentados a la sobremesa. Esta vez son cinéfilos, a quienes la gastronomía no les es ajena. Ya veremos cuán profundos son estos vínculos, cuánto no les es ajena. En mi caso, yo ya les adelanto, yo soy un buen comensal, así que acá vengo a aprender, a escuchar de ustedes, a aprender no solo de las recetas que nos traen, de las comidas, de las maneras que encaran la gastronomía, sino también de las películas de las que nos van a presentar, que me parece que también es un aprendizaje para mí. Hay muchas que no he visto, así que también me interesa mucho escucharlos por ese lado. Y ya tenemos un montón de material también venido de la audiencia. En la previa nos han ido mandando ya desde temprano películas vinculadas con la gastronomía, sumadas a las que nos han recomendado ustedes. Tenemos para tirar una hora más, me parece, charlando de cine. Pero bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Emanuel Bremerman, periodista, editor de Tendencias y Luces en El Observador, fundador del podcast de cine de Santas Listas y quien ya tiene experiencia acá en los micrófonos de Radio Mundo en Oír con los Ojos. En la perspectiva creo que nunca te tuvimos, pero en Oír con los Ojos sí. Incluso hemos compartido nosotros los espacios ahí charlando de cine con Fernando Medina. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? Bueno, sí, para mí ya es muy familiar venir al estudio porque sí, he pasado unas cuantas veces. Siempre es un placer venir a charlar. Siempre ha sido, en general, sobre también las cosas que más me motivan, ¿no? El cine, la literatura, por otro lado. Me parece que en perspectiva sí llegamos a coincidir en algún momento hablando quizás de los Oscars, de cine, de algún aniversario. Tengo la sensación de que sí. Ahí en Santas Listas son 3 y creo que han ido pasando todos en algún momento. Sí. El saludo ya de paso para mis compañeros Santas Listas, para ellos, Nicolás obviamente. y Pablo. También está con nosotros Jorge Burel, quien es periodista, conductor de radio y televisión, escritor. Publicó recientemente el libro El país que nos toman los mapas, Viaje a la tierra del cine, a quien de hecho tuvimos acá hace poco hablando de este libro en la conversación con Rosario Castellanos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido también. Muy bien, muchas gracias. Esta vez para hablar también, no sé, ya nos vas a contar qué vínculo tenés con la gastronomía. Hay un vínculo que es obligado, tenemos que comer todos los días. Eso es cierto. Lo que pasa es que algunos nos cocinan, otros también. Claro, todo depende del lugar donde uno se ubique. Y bueno, también está con nosotros Laura Rocha, quien es coordinadora del énfasis narración audiovisual de la licenciatura en comunicación de la Universidad Católica, profesora del Departamento de Humanidades y Comunicación, especializada en cine latinoamericano y particularmente en nacional, ¿no? Sí, bienvenida, Laura. Es así, es raro escucharme. No hay una especificación que no somos coordinadores, sino que somos profesores de alta dedicación de la universidad, pero sí dentro de los estudios del cine y la creación audiovisual. Y bueno, nada, y el acercamiento en realidad mío va a ser ver qué momentos dramáticos pasan a partir o tienen como protagonista, como otro personaje, la comida, ¿no? El estar ahí y compartir. Yo pensaba, charlando con Alexandra, que es productora de este espacio, que en el cine nacional no se nos ocurrían tantos ejemplos, y sin embargo vos traes uno.
así que vamos a charlar de eso. Y voy ya adelantando primero algunas de las recomendaciones que nos llegaron de la audiencia, que les recuerdo, como ya sabe la audiencia de La Sobremesa, necesitamos la participación de ustedes, no es lo mismo sin la participación de los oyentes, que nos manden películas de referencia y bueno, que también pueden ir comentando a ver cuántas ganas tienen de comer las diferentes recetas. Las recetas también, les recuerdo, van a quedar disponibles en el Instagram de Radio Mundo, en @radiomundo1170. Algunas de las recomendaciones que nos llegaron ahí por mensaje son Ratatouille, La fiesta de Babette, Hannibal, ahí. Esa es una muy buena recomendación sobre gastronomía y cine ahí para tomar con Chianti. Fresa y chocolate, comer, beber y amar en series. La cantina de medianoche, que es una serie japonesa. Y otra de reciente estreno dice La cocinera de Castamar. Voy adelantando las recetas que después vamos a charlar un poco más sobre el final. Viene una de gazpacho, una de lemon pie y una de tortilla de papas. Así que está bastante variado, bastante variado. Entrada, plato principal y postre. Aunque la tortilla también puede calificar de entrada, depende de cuánto comas. Y de acompañamiento. Para algunos. Para mí no. ¿Cuánto les sorprendió o les llamó la atención la invitación para hoy, eso de cine y gastronomía? ¿Es algo que tienen pensado, que ustedes es como, bueno, es natural o les llamó la atención y se tuvieron que poner a pensar, capaz, a ver de qué podían hablar o qué películas? ¿Qué les pareció la invitación? ¿Laura? Yo en principio dije, bueno, de gastronomía, más que la experiencia como del consumidor, mucho no tengo, porque en mi familia estoy rodeada por grandes chefs, mi madre, mi suegro, mi marido, mi hermano, entonces me corro, ¿no? Y dejo, para que no te estén mirando, ¿no? De al lado, me corro y... molestando en la cocina, ¿no? Claro, viste, bueno, que vean a ver, claro, que vean a ver qué pasa y cómo estás haciendo y el proceso. Soy muy ratatouille en ese sentido, tipo pim, 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 ¿no? Y las cosas salen. Pero lo primero que me pregunté fue, bueno, ¿cuándo se mostró por primera vez en el cine la comida? ¿No? O sea, porque me pareció como válido empezar a contextualizar eso que a mí me interesa como narrativo, de ver qué pasa, cuál es el interés, bueno, ¿cuándo se mostró por primera vez, no? Y entonces, consultando con otra colega y amiga, Julieta Kelgian, que también ha compartido espacios acá, discutíamos de los Lumière, ¿no? Los Lumière hicieron algo los de inventores. Esto, ¿no? Los inventores, ¿no? Y entonces, sí, en realidad, como me decían, bueno, pero mirá que los Lumière no te van a contestar, ¿no? Sí, claro. Pero estuvimos como investigando y rastreando un poco y... en esta como sonada primera exposición que se hizo en París el 28 de diciembre de 1895, que es muy conocido la sensación de la llegada al tren, ¿no? De la sensación de los espectadores que se corrían, ahí también se mostró un pequeño corto que era el desayuno del bebé, que era filmado por Louis Lumière y filmaba a su hermano, ¿no? A Auguste, al bebé y a la esposa en la campiña villa parisina, con un cuadro como muy construido, una profundidad de campo, una posición, no estaban de batón ni camisón ni los ruleros, no, estaba todo muy planteado, ¿verdad? Una puesta en escena. Una puesta en escena muy cuidada. Y nosotros siempre, no sé, pensamos como en la representación documental y en el modo de contar narrativo documental y la verdad que cuenta o que apela lo documental, y ahí a mí me gusta pensar en esto de, bueno, la representación, realmente, ¿no? O sea, se armó esa puesta en escena para que diera cuenta de un contexto y de una forma, y dejara ver cómo en el tiempo, bueno, nada, el desayuno en la burguesía parisina era así, ¿no? Estaban de traje, todo muy correcto. Y un detalle de eso que me pareció como interesante es que no es del bebé, sino que es como genérico, ¿no? Pero es la bebé, es la hija de Auguste, ¿no? Nada, como pequeños detalles, llamó mucho más la atención la llegada al tren o la salida de los obreros de la fábrica. Pero en esa misma exhibición, esto se vio en uno de los salones de la Galería de París.
Vos te fuiste entonces al principio. Yo me pregunté como el principio, ¿no? Tipo la compota, que se seguía comiendo, ¿no? Los bebés seguían como comiendo la compota. Y hay una como puesta en escena muy interesante de algo que quizás en nuestra familia se esté, que es los juegos de té. De plata o no, o sea, como muy cuidados, bueno, pero con eso, ¿no? Ellos comían y tomaban también el café, el té y desayunaban, y me pareció como interesante como también va cambiando, ¿no? Esto de la vajilla, de las costumbres, de cómo uno ve un contexto histórico ahí y hay tanta información. Y dejo picando esto de la representación, ¿no? Siempre vemos que los Lumière son la representación de lo documental y bueno, y de la verdad y de la realidad, y en realidad ahí está como muy puesto, ¿no? Como decís, como en una puesta en escena muy cuidada. Los Lumière, perdón, por las dudas que algunos claro, no los conozcan, los inventores del cinematógrafo, ¿no? Esa primera, o una de las primeras, hubo como una competencia, sí. Hubo varias en la vuelta, pero la más conocida de aquellas primeras máquinas que filmaban y después proyectaban imágenes, ¿no? Ahí lo interesante fue que ellos con el cinematógrafo lograron filmar, lograr un proceso de revelado y proyectar al público, que era lo que todavía Edison no había logrado, que era un visionado individual. Entonces, por eso es como la invención del cinematógrafo que está siempre como que puesto en en discusión. Y la comida desde el primer momento. Y la comida desde el primer momento. Y yo creo que es como acá decían mis compañeros, es algo que hacemos todos. Entonces también puede como formar parte de esa cotidianeidad narrativa, ¿no? Y por eso aparece tanto también en las películas. Capaz que no son películas sobre comida, pero sí son películas que en el momento de la unión, de la celebración o del juntarse para comer, pasan cosas. A los demás, ¿qué les pareció, qué les pasó con esta invitación? Jorge, ¿a vos te llamó la atención, te sorprendió? ¿Te llevó a pensar en esto, en hacer una investigación? ¿O? No, para nada. No me sorprendió. Hubo títulos que me surgieron así de manera espontánea, un poco obvios, como La fiesta de Babette, que es un gran homenaje a la cocina. El festín también la traduce, ¿no? Que capaz que ahí te das cuenta ya de festín o la fiesta. Pero si uno se pone a pensar, no en películas que tuvieron la cocina como tema fundamental, yo menciono por ahí otra que es El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, que tiene, digamos, un costado truculento, pero que se desarrolla muy truculento, diría, ¿no? Emparentado con Hannibal de Cannibal, pero que se desarrolla en un restaurante y donde la cocina, bueno, está en el título el chef. Pero después hay otras películas donde la cocina o el comer aparece en escenas que terminan siendo muy recordables. Charlotte comiéndose los cordones de las botas, imaginando que en realidad es un espagueti. En 2001, Odisea del espacio, tras el viaje psicodélico del astronauta, termina envejecido, sentado solo en un comedor barroco, cenando. En una película que fue extraordinariamente exitosa, merecidamente exitosa, que se llamó Buenas noches, Alejandro. Alejandro era un campesino que estaba casado con una mujer muy, muy dominante, trabajaba como una bestia, hasta que tiene la dicha de que su mujer muere en un accidente. Y este hombre, que había vivido su vida trabajando, decide vivir en una cama. Y para alimentarse, sobre la cama hay una viga, y de esa viga cuelgan salchichones, botellas de vino. Volviendo a Kubrick, en La naranja mecánica hay una escena muy recordada con un plato de tallarines, una escena de violencia. O sea, como decíamos recién, la comida es algo cotidiano en nuestras vidas. Y cuando el cine describe, cuenta historias, es muy difícil que no haya un momento en el cual hay un almuerzo en el que conversan mafiosos, por ejemplo, delante de un plato de tallarines, y donde al cabo, digamos, el rojo de la sangre no se distingue del rojo del tuco.
¿no? Es lo verosímil. Claro. Entonces, y después recordé cosas muy irreverentes, muy a contracorriente. A mí había una escena de una película de Luis Buñuel que me quedó absolutamente grabada. Pido disculpas porque, digamos, va un poco más allá de lo quizás recomendable. La película es El fantasma de la libertad, es una serie de sketches surrealistas, y en uno de esos sketches hay, digamos, un grupo de personas, lo que incluye una familia, sentados en la mesa de un comedor, pero sentados sobre inodoros. O sea, el comedor era el baño. Y conversan, digamos, una conversación mundana, como la que podría tener cualquiera alrededor de una mesa, y en determinado momento un niño dice: mamá, quiero comer, y la madre, digamos, se escandaliza de que haya mencionado la comida en ese lugar, y eso se contrapone al baño donde se come, y hay un señor que dice: perdón, que entonces va al baño, entra al baño, se encierra, como nos encerramos todos cuando vamos al baño, con cierta aprensión además, ¿no? En una reunión social uno pidió ir al baño. Este personaje se sienta en una silla y hay una especie de montaplatos, aprieta un botón, se abre una puerta y de ahí sale una bandeja con un pollo. Y entonces, sentado, no en el inodoro, sino en una silla, este hombre, apurado, porque, digamos, es como cuando vamos al baño, que claro, en una circunstancia así, digamos, nos apuramos, se come una pata de pollo, y en determinado momento alguien golpea la puerta del baño y dice: oh, c'est occupé, como hubiéramos dicho, está ocupado. Cosa que además se reitera en otra película de Buñuel, muy extraña, que es El discreto encanto de la burguesía, donde hay también una reunión alrededor de una mesa de comensales, una mesa muy bien puesta, unos señores muy bien trajeados. Está Fernando Rey, el actor español que interpreta a un embajador, y en ese momento entra un mozo que entra con una bandeja de plata y dos pollos gomosos, no en plato, sino sobre la bandeja. Tropieza con una alfombra, se le caen los pollos al piso, los levanta, los pone en la bandeja, y después con las manos pone los pollos en los platos de los comensales, y los comensales azorados por eso, pero además por lo que pasa a continuación. Se abre un telón y están en un teatro, y con el público mirándonos, y están completamente sorprendidos porque no sabían que estaban en una obra de teatro. De manera que, como puedes ver, Gastón, cuando tú me hablas de la cocina y el cine, te podría hablar toda la tarde solo de mis recuerdos. Te dispara ahí, como cuando uno siente un olor a una comida y esto te recuerda, a vos te abre el baúl del cine. Totalmente. Y Emanuel, en tu caso, ¿cómo te cayó esta invitación? ¿Te fue difícil? Yo reconozco, a mí no me fue tan fácil cuando me dijeron la idea de la sobremesa, no se me ocurrieron tantas películas vinculadas con... No, sí, me puse a pensar, me senté a pensar. Muchas de las cosas que dijeron ellos también a mí se me vinieron a la mente, esta cualidad de, bueno, cuándo fue la primera representación de la comida en el cine, cómo fue, también esas imágenes que te vienen automáticamente cuando pensás en estos dos tópicos como reunidos, pero también se me planteó como una especie de división en la cabeza, ¿no? Como dos caminos que un poco fueron los que me llevaron a tomar las decisiones que tomé a la hora de elegir las películas. Para empezar es, bueno, cuando como decía Jorge, tenemos determinadas escenas que en algún punto pautan determinados comportamientos de los personajes o incluso cuestiones narrativas, y cuando la comedia, por otro lado, representa como el principal eje de todo lo que sucede en esa obra, ¿no? Entonces, obviamente ahí ya son dos caminos que se bifurcan y que van por separados, y que me surgieron películas que
como decía, están absolutamente centradas en lo que sucede, ya sea en torno a la gastronomía, a una cocina privada, una cocina que depende más de un restaurante o algo así, y momentos en los que, bueno, la comida cumple un rol más de comunión, incluso hasta catártica, a veces como de disputa, es como una especie de campo de batalla, a veces la mesa del almuerzo o la mesa de la cena. Y también después se me bifurcó un poco para el lado también del lado quizás más cuestionable o digamos perverso del asunto, y es la cantidad de películas que hacen referencia a maneras poco ortodoxas o gastronomías poco ortodoxas. Por ejemplo, bueno, hablamos de Hannibal, es una, pero hay varias más y bueno, después veremos si ahondamos o no, pero las traje por las dudas. Pero bueno, sí. En tu caso vos traes algunas películas, también escenas sueltas, ¿no? O sea, como exactamente, momentos de películas que te quedaron marcados, que te quedaron grabados, o que esto te recuerda a esos instantes. Y sobre todo traje como momentos en los que a mí me parece que el cine se hace fuerte en lo que la gastronomía también pauta, ¿no? Que es esta cuestión de lo que vos mencionabas, el despertar de los sentidos, la evocación a cuestiones pasadas, incluso el despertar de ciertos sentimientos o emociones que hasta el momento no se habían como percibido. Y por poner un primer ejemplo, yo traje parte del cine de Wong Kar-wai, el director cantonés, que en muchas de sus películas, si bien no abordan la gastronomía de forma... Es una cuestión más tangencial, son escenas más sueltas que él trata en sus películas, pero son como pequeños disparadores de lo que va a terminar siendo el eje narrativo, argumental o emocional de sus historias. Para empezar, por ejemplo, una de las escenas más recordadas de Con ánimo de amar, una de sus películas también más recordada, es un momento en el que estos dos amantes se encuentran casi sin mirarse en un lugar donde van a comprar fideos en Hong Kong. Es un momento absolutamente íntimo que se pauta a partir de algo muy común, que es básicamente ir a comprar la comida. Al bar de abajo, ¿no? Al bar de abajo, con una música muy bueno, particular que acompaña esa escena que es fantástica. Y bueno, es eso lo que pauta un poco la relación de ellos también, ¿no? Y después otra que es Chungking Express, una película también anterior, que acá lo que importa es la gastronomía como ambiente, más que nada, en una de las historias que aborda esta película, que es una cafetería en donde una de las empleadas de la cafetería se enamora de un policía que va todos los días. Ya ahí tenemos también la cuestión de el ritual, ¿no? Gastronómico. Es una cafetería que está en una estación de tren. Y bueno, ellos en el medio de ese ruido de ollas, de cocina, de gritos, de gente que va, que viene, de comidas que se despachan, de que entran, el pedido de todos los días, bueno, empieza a despertarse como un romance que bueno, tiene mucho que ver también con lo gastronómico, ¿no? Pero entonces fui como a lugares donde la comida empezaba como hacía saltar la chispa de lo que después la película se iba a aferrar. Y un montón de ejemplos más que, bueno, vamos a distribuirlo mejor a lo largo de toda la charla para no aburrir. Yo me acordaba primero de los cannoli del Padrino. También, sí. Que no sé si se ven en algún momento, ¿no? Los van a comprar y después dicen, bueno, después de cometer un asesinato, dicen, no te olvides de los cannoli, ¿no? Que es vamos, quizás haya gente que no conozca los cannoli, es un dulce siciliano que se llama cannoli porque tiene la forma de un cañón, efectivamente, rellenos de ricota. Y quizás uno de los rellenos más conocidos es ricota y pistacho. Y es una masa además que está hecha de tal manera que creo que le tiene, no sé si un vino marsala o un vino, es un dulce muy italiano, muy exquisito. Muy particular. Y que además está, por ejemplo, actualmente en Buenos Aires está muy de moda. Claro. Y acá hay algún lugar donde se consigue. Me acordaba de eso, me acordaba de 9 semanas y media, que hay una escena ahí al lado de la heladera. Y ahora, charlando con Gaby antes de venir para acá, para el estudio, me acordaba de Seven. Cuando son un asesino que comete crímenes según los pecados capitales, uno es la gula. Y hay un hombre al que le obliga a comer hasta morir. No digo, hay diferentes encares para la comida, ¿no? Como un detalle, como algo donde alrededor de lo que sucede todo, ¿no? Igual que, como decías vos, Jorge, igual que en la vida, ¿no? O sea, es parte de, y claro, aparece en diferentes momentos, cumple diferentes roles. Claro, hay un aspecto interesante de la fiesta de Babette, que es un poco el epítome de todo esto,
que es, digamos, la mención concreta de lo que ella está sirviendo. Es la historia de una francesa emigrada, una chef francesa emigrada a Dinamarca en la década del 70 del siglo XIX, cuando la guerra franco-prusiana. Era una mujer que cocinaba en un restaurante en el Boulevard des Italiens muy importante, y termina viviendo en un pueblito. Ella era católica, en un pueblito luterano en Dinamarca, y alojado por un par de ancianas que, con su creencia luterana, digamos, tenían una relación muy, muy crispada con el placer, con el disfrute. Eran, digamos, devotas del luteranismo y consecuentemente del ascetismo. Y esta mujer, como retribución al hecho de que lo hubieran alojado, gana una lotería, y entonces hace una importación de productos de su Francia natal y da, digamos, un gran banquete para los habitantes del pueblo. Y ahí se van sirviendo platos, por ejemplo, los Vilnis de Vidov, que es un plato que se hace como una especie de pequeño panqueque con vegetales, y después sobre eso va una crema doble, y sobre esa crema doble caviar. Seguramente un plato, digamos, que llega a Francia a través de la inmigración rusa. Y hay un personaje que es un militar que conoce y que además comió en el lugar donde ella cocinaba en París, que se va admirando a medida que... Y recuerdo muy bien cuando les sirven unas perdices al sarcófago. Y cómo, digamos, cómo se llena la boca nombrando a esas perdices, unas perdices puestas en un canastito de masa, rellenas de foie gras y trufas. Entonces, claro, a medida que estas personas, los conocedores y los que no lo son, van disfrutando de esas delicias, los ojitos les chispean. Y además ella, digamos, les sirve sopa de tortuga y trae champán Veuve Clicquot. Entonces, otra que festín, ¿no? Claro, entonces se le van sonrojando los cachetes a las viejitas, que quedan absolutamente extasiadas y que abandonan, gracias a ese banquete cocinado por una católica, ese ascetismo tan luterano en el cual vivían. Pero es muy interesante porque es como una clase de gastronomía, porque además la película muestra a Stéphane Audran, actriz francesa, la esposa de Claude Chabrol, cocinando. O sea que si uno va con mucha atención, puede aprender a hacer esas cosas. No se puede ir a verla con hambre, capaz. No. Si les parece, hacemos una breve pausa y ya seguimos charlando de cine y gastronomía. Escuchá todas las sobremesas en radiomundo.uy. Hoy en la sobremesa, cine y gastronomía. Nos acompañan Laura Rocha, Emanuel Bremerman y Jorge Burel. Y bueno, ya tiramos unas cuantas películas. Ahora en el entretiempo surgieron unas cuantas más. También desde la audiencia, por ejemplo, ahora hablaban de tomates verdes fritos. Sí. Me acordé también de otra que no mencioné hoy, pero que es Comiéndose a Raúl, que también va por el tipo de película que me gusta a mí. Se ve que no pienso en comida, en comer, ¿no? Pienso en otras cosas un poco más extrañas. Pero ya seguimos hablando un poco más de películas. Lo que me parece, quería preguntarles un poco ahora es sobre el vínculo entre cine y gastronomía para ustedes. Es decir, ustedes cuando van a mirar una película, ¿qué hacen? ¿Qué comen? ¿Cómo? Por ejemplo, lo primero que hay que preguntar, ¿no? Es pop. Pop sí, pop no, en la sala de cine. Emanuel vino con un tapabocas de Cinemateca, así que arriesgo que pop no. Bueno, depende de la película. Depende de la película. Si vas a ver una superhéroe, capaz que sí. Depende de la película. Sí, depende de la película. Si vas a ver, no sé, una reposición de Solaris, capaz que el pop no da. Pero bueno, sí, si vas a ver, no sé, Old de Shyamalan, capaz que sí da. Yo creo que es una cuestión de saber identificar el ambiente. Yo hago un ejercicio en uno de los cursos
y los mandó a Cinemateca, ¿no? Porque hay veces que no es habitual o van descubriendo en el proceso. Claro, van descubriendo en el proceso a ver con qué películas se pueden encontrar en Cinemateca. Y le llama la atención que no vendan pop. Sí. O sea, lo primero que aparece como en el reporte está, pero no había dónde comprar pop. Bueno, pero te compraste un café, no sé, ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando daban El Irlandés, que dura 3 horas y media, y yo no quise ir a ver la Cinemateca porque dije, me voy a morir de hambre. Yo en mi caso, yo creo que no me importa la película, siempre, por mí siempre pop, siempre antes de entrar. ¿Y vos, Jorge? No, yo no participo de eso. Me parece que además es, digamos, el fenómeno del pop y de las palanganas de refrescos carbonatados, digamos, incorporan una dimensión comercial al cine que, digamos, que yo no la admito. Es decir, como creo que no sería juicioso ni conveniente vender pop a la gente que concurre a misa. Mi relación con el cine. Es una muy buena analogía. Claro, digamos, que el Señor vaya, comulgue y coma una hostia, me parece bien, está consagrada, pero digamos, imagínense en el hall de la iglesia, un local donde bien dirán. Se vende garrapiñadas. O sea que no, incluso tan es así que esa costumbre ha alterado la decoración interior del cine. O sea, los asientos ahora están hechos especialmente para poder poner, digamos, los vasos más grandes llenos de refresco. El pop, digo, por sus características es un alimento que al comer se hace ruido. Entonces, nada de pop, nada de refresco y nada de teléfonos celulares. No, eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Pero bueno, admito que es una posición radical y de un hombre que ya tiene sus años. Imagino entonces que la siguiente, ya voy contigo, Laura, perdón, pero la siguiente pregunta, que es si alguna vez contrabandearon algo de comida al cine, me imagino, Jorge, vos seguro que no. No, pese a haber concurrido en una época al cine en la cual era muy común llevarse un refuerzo, un sándwich, porque íbamos a ver 3 películas, estábamos 6 horas en el cine, o bizcochos, ¿no? Pasar por la panadería y comprar unos bizcochos. Quizás la memoria me engañe, pero yo tengo la sensación de que nunca lo hice. Y eso demuestra ya una precoz y muy extraña relación con el cine de quien está hablando. Sí, eso viene del templo, ¿no? De lo sagrado. De lo sagrado. Lo sagrado es un mundo aparte. Y ahí no pueden entrar ciertas cosas que son profanas. ¿Y vos, Laura? He tenido que cambiar un poco las diferentes costumbres y van como hibridándose, vamos a decir. Mis hijos comen pop en el cine. Es una de las invitaciones, si no están con pop, es como que bueno, falta algo y es como algo cultural. Pero en mi casa, por ejemplo, cuando miramos por streaming, ahora que estuvieron cerrados los cines tanto tiempo por la pandemia, hemos como generado también esa costumbre de que si miran algo, para ellos es con pop, ¿no? Nosotros como mi marido y yo no, pero ellos sí, si miran algo es con pop. Pero entiendo y es como saca la atención de lo que uno está mirando, acompaña también a veces. Y en este hecho, ¿no? De las matinés o de que si te llevabas algo, ¿no? O un refuerzo o lo que fuera, yo me acuerdo que, claro, te nombré ahora Cinemateca puntualmente porque tiene un café abajo y está como muy arreglado, pero antes, cuando íbamos a las otras salas de Cinemateca, muchas veces nos llevábamos, no sé, los mentos, a las viejas salas de Cinemateca metí más de una cosa de comer. Claro, o sea, un refresco cola, el mate, ¿no? Y acompañaba. Perdón. Está prohibido además entrar con... Sí, está prohibido. Claro, por eso está prohibido entrar con... Por eso hay una trampa ahí. El verbo contrabandear. Hay una trampa ahí, digamos. Totalmente. Si se puede comer en el cine, uno puede llevarse una pata de pollo, digamos. Pero claro, pero uno se pregunta de dónde viene como eso, ¿no? En realidad, cuando el cine era silente, la exposición
era la conversación y además estaba y se mostraba, y después empezó a cambiar con ciertas también orquestas que podían acompañar a lo que estaba pasando, ¿no? Pero estábamos en un cine mudo en el que yo hablaba con el otro. Después, en el cambio, como dice Jorge, de las salas, se impuso una escucha hacia adelante, una escucha silenciosa. Ya el comentar no es a lo que te invita como el sonido, ¿no? Bueno, en el teatro digo, no hay ningún teatro que venda pop. Exactamente, pero justamente, ¿no? Como que fue cambiando, y también yo creo que en eso ha ido cambiando, y está bueno también tener diferentes lugares a los que uno puede acceder con diferentes ofertas, ¿no? Que nada, también es interesante eso. No, sí, que ahora cuando mencionás el tema de contrabandear... Yo cuando dije contrabandear vi que vos sonreíste. O sea. Sí, porque recordé a mi madre agarrando el bolso más grande que tenía. Como en el tablado. Para llevar, fruta, cereales. Nadie te revisa la mochila. No, y menos en el cine de Paysandú. Entonces, sí, claro, a mí me evocó enseguida eso, ¿no? La ida en familia al cine, que es... Al menos en mi caso fue una experiencia totalmente diferente a la manera en la que hoy vivís la experiencia del cine, o al menos yo la vivo, o determinadas experiencias del cine. Pero sí, lo mencionaste y enseguida recordá que ellas casi como excursiones, ¿no? Era como nos íbamos a internar en un lugar desconocido donde había que llevar comida porque mirá si nos daba hambre. Entonces, nada, muy gracioso. Y para en casa, vos, Laura, ya decías, si tus hijos con pop, entonces entiendo que vos en tu casa pop no, pero otro tipo de comida es típico. Muchas veces también uno pasa mucho rato buscando la película y se te enfría la comida ahí, pero sí, buscando qué elegir. Depende, las series te permiten, como yo que sé, capaz que un postre, o estar acompañando con una bebida, ¿no? Yo que sé, el sábado de noche, una cerveza o lo que fuera. Pero en realidad tenemos como esa cosa que es como generacional, de que si estás viendo, ¿no? Y no comemos. Pero sí entiendo que hay un tipo como de material que es más corto, que puede ser que te invite, ¿no? Tipo las sitcom, vos las podías mirar y estabas comiendo y acompañaba la tele, ¿no? Y pasaban cosas que estaban buenísimas, capaz que en Friends, ¿no? Me acuerdo como de ese tipo de cosas. La cantidad de capítulos de Friends que habré visto tomando el café de tarde. Por ejemplo, ¿viste? O MacGyver, y estabas almorzando con MacGyver, no sé, pero ese tipo clásico de cosas que acompañan. Yo creo que también depende mucho el tipo de material. En este caso, nosotros tenemos como una especie de ritual que, claro, yo tengo hijos chicos, ¿no? Entonces, la situación de la pandemia, de 2 años, ¿no? De no ir al cine, ya volvimos a ir al cine, pero es como que elegís, y ellos eligen sus películas para ver dentro del mundo del mainstream y el streaming, pero también está bueno eso de decir, se ponen con una atención de que decís, mirá que vas a ver una película, esto no son 7 minutos de tipo un juego o de algo que se va a terminar, que es cortito, ¿no? O sea, pasa un montón de cosas. Y nada, y hemos convertido a mi hijo Juan Manuel, que tiene 9 años, en amante de Star Wars, por ejemplo, una cosa como bastante pochoclera, dirían los argentinos. Claro, exactamente, se presta para ver de Mandalorian, y Marga es muy chiquita todavía como para ya tener, pero va por Frozen y todo este tipo de cosas que son muy difíciles de manejar, ¿verdad? Jorge, vos en el cine no, en tu casa, si mirás una película en tu casa, y sí, comida o tampoco. ¿O no sos de mirar películas en tu casa, solo en el cine? Veo algunas. En el libro que acabo de publicar hablo justamente de las diferencias entre ver cine en el pasado y ver cine en el presente. Al margen de la sala cinematográfica. Hoy podemos ver el cine en nuestros hogares, cosa que era impensada en mi época. Y eso, digamos, tiene ventajas y tiene desventajas. Entre las desventajas está que uno en su casa, digamos, no tiene la concentración que tiene en una sala cinematográfica.
le suena el celular. Cuando tiene hambre, pausa la película y va a la heladera y busca algo. Entonces interrumpe una progresión dramática, digamos, que no está hecha para ser interrumpida. El perro le reclama salir y hace lo mismo. Suena el timbre. En consecuencia, me parece que el buen cine está hecho para ser visto de una vez. Y ahora mucha gente está viendo el cine como se lee, o sea, leo un par de páginas, mañana sigo, y me parece que eso va contra el efecto que busca un realizador cuando hace una película. ¿Y Emanuel, vos? Yo tengo un impedimento en realidad como espacial con ese tema porque claro, yo el lugar donde veo las películas, ya sea en streaming o que bueno, consigo por otros medios y las veo en la computadora, es nadie escucha nada, conectarlo a la televisión, y la televisión está en el cuarto. Entonces el lugar donde hay para ver cine es la cama, porque es el lugar donde hay para estar en el cuarto. Entonces, y a mí no me gusta nada comer en la cama. Entonces, ahí coincidimos. Básicamente en mi casa el cine y la comida tienen un tema de diferencia espacial que es insalvable, a excepción de, no sé, bueno, sí, un café con leche en algún momento, o un postre que sea fácil de comer también, pero que no se vuelque demasiado, porque pero sí, hay un tema espacial que lo impide. Me están dejando en minoría, porque yo cada vez que me siento a comer algo, miro algo, o sea, o una serie o una película, lo que sea, pero aparte lo que me ha significado eso es que no... Cuando no lo hagas no vas a digerir la comida. No, claro. Es que no, lo que nos pasa es que no, nosotros al revés, la tele está donde está la mesa ratona. Claro. Entonces lo que nos provoca es que no comemos en la mesa, comemos siempre en la mesa ratona. Con lo cual no sé por qué se dio eso, o sea, no sé por qué no, se da por eso, pero es llamativo cómo nos llevó a modificar espacialmente las costumbres de comida, ¿no? Se modificaron por el cine, por las series, para poder hacer las dos cosas. En realidad podríamos, yo creo que es una de esas teles que la podés girar, que está pegada a la pared, la podés girar, podríamos girarla hacia la mesa, pero ya ese barco ya zarpó, ya nos acostumbramos a comer ahí, con lo cual también hay que tener limpia la alfombra, pues se cae la comida. Lo que tenemos una perra que nos da una mano con eso, con limpiando las cosas que se caen. El sillón es un gran lugar donde sentarse, lo que pasa también, sí, para también mirar y acomodarse, para comer y para mirar. Entonces también está... Ese es uno de los temas. Bueno, a veces yo también, digamos, sufro un poco que tenga que ver todas las películas desde la cama, pero bueno, es lo que hay. Contrariamente de lo que se puede pensar, la cama es un lugar muy incómodo para mirar. Sí, porque además tenés el peligro ¿no? Te podés dormir, te quedas duro porque nunca le encontrás el lugar. Sí. Claro. Y eso puede alterar el juicio sobre una película. Absolutamente. También, en tu caso, grave. Las condiciones, sí, son... Vamos a buscar una butaca para ti. Entonces, bueno, ya comentamos una cantidad de películas y me gustaría dejar las recetas para el último bloque. Entonces, para capaz que podemos cerrar comentando algunas de las otras películas que ustedes trajeron. Vos, Jorge, de las que recomendabas, creo que ya mencionaste dos, ya recorriste dos, por La fiesta de Babette. Sí. También hablaste de Cocinero. La de Peter Greenaway, que fue una película que la vi hace mucho tiempo. Incluso creo recordar que escribí un comentario sobre la película. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Sí, me chocó enormemente. Yo también la puse. Me pareció, digamos, muy dura la película. Tendría que verla de nuevo para ver a Helen Mirren joven. Porque no hace tanto tiempo descubrí que Helen Mirren trabajaba en una película que a mí me gustaba muchísimo. La vi muchas veces, que se llamaba Un hombre de suerte. Oh, Lucky Man, una película de Lindsay Anderson. Y la actriz, que era una rubia muy sensual y muy atractiva, era Helen Mirren joven. La tenemos ya, yo por lo menos, para mí Helen Mirren tiene la cara de la reina, o sea, claro, una señora ya mayor. Claro, pero era ya entonces una actriz de un magnetismo, apostando, claro, en su juventud quizás a otro perfil. Y en la película de Peter Greenaway, que es un director muy especial, ¿no? Hizo el vientre del arquitecto, una gran película. Hizo una película maravillosa
sobre la ronda nocturna de Rembrandt, Sí. donde analiza una tesis conspirativa que quedaría de manifiesto en la ubicación de los personajes. Bueno, Y pero, escrito en el cuerpo. escrito en el cuerpo. Un individuo muy rupturista en lo que hacía. Y yo recuerdo que aquella película me chocó enormemente porque, digamos, termina con una escena de canibalismo, ¿no? O sea, hay un Pero señor... todos deseábamos que eso pasara. Claro, Eso claro. es lo terrible. Hay un señor al que... Hay Te un llevó señor al a que- desear el canibalismo, ¿no? Claro. No, pero lo A que desear pasa que sucediera el que canibalismo. narrativamente este personaje que termina, bueno, de esa forma, estamos spoileando, pero es una película que es de hace muchos años, como del 90, principios del 90. 89. 89, sí. 89, también era lo peor del mundo. Entonces era como también ver a partir de eso una especie como de venganza en el final, ¿no? Sí, y muy perverso por parte Muy del director, perverso. porque lleva Absolutamente. lleva al espectador, digamos, a tolerar el canibalismo. A empatizar con una Claro, cosa y increíble. eso era parte del genio de Sí. Peter Greenaway. Cosas que solo puede lograr el cine. Bueno, a mí me pasó con esa película, que también la puse como referencia, que en la construcción de puesta en escena, la sensación, eso que decía Emma, de lo sensorial, el frío, el asco, ¿no? Y el Cómo color, construye. cada ambiente tenía un color distinto. Juega con unos planos secuencia, con un traveling extraño, la tendría que ver de vuelta también. Fue como un golpe, ¿no? Y empezar a estudiar lo que era Greenaway, ¿no? O sea, ¿por qué generaba sus puestas en escenas así? Era porque él era un artista plástico, porque miraba el campo y el fuera de campo de una forma muy particular. Entonces, cada cosa tenía una armonía y una estructura increíble, y una película durísima. A mí me llamó la atención también de la actriz ayer. Cuando volví a repasar dije, mirá, era ella. Chao. Sí, sí. Y la mencioné un poco, Sí. como mencioné también las películas de Buñuel, ¿no? Claro. Es decir, por lo contrario de lo que se habría esperado, ¿no? Películas que a partir de la cocina y del acto de comer creaban una mirada absolutamente transgresora. Y además, obviamente que en el caso de Buñuel, cuando uno ve esa escena, repara en la absoluta convencionalidad que supone que se coma donde se come y se hagan las necesidades donde se hagan las necesidades. Me parece que desde el punto de vista de digamos, aquella cosa que tenía Buñuel, que además venía del surrealismo, es extraordinario, ¿no? Totalmente. Por acá agradecen el recuerdo de la fiesta de Babette. Dice, qué peliculaza, dice Lucía, gracias por recordarla. Bueno. Emanuel, vos vas por otro camino, ¿no? Venimos de una más perversa. Sí, igual quiero cerrar el capítulo perverso, digamos, con una recomendación, porque este año ganó la Palma de Oro en Cannes Titán. una película de una directora francesa, se llama Julia Ducournau, y su anterior película, que fue Crudo. Su debut fue Crudo, una película que también se enmarca en el género, digamos, subgénero canibalismo, y que lo hace jugar también con el tema del despertar sexual y otras cuestiones. Es una película también, asquerosa. sí, y fuerte, pero para mí es muy buena. Y Que en el fondo es de una película del amor de dos hermanas, ¿no? es el amor, sí, de dos hermanas. Y, Con una hermosa escena de una persona comiendo un dedo, pero bueno, igual es una... Pero bueno, si el estómago les aguanta, es muy recomendable. Pero sí, cierro con eso el paréntesis del canibalismo, lo dejamos por acá. ¿Quién iba a decir que en la sobremesa iba a haber tanto canibalismo? ¿No? Sí, y no, yo mencioné... Espero que las recetas de ustedes no vayan por ahí. por No, favor. no. Yo mencioné, para empezar, bueno, una película que está muy vinculada salió en el momento en que yo consumía básicamente cine infantil, porque era niño, y es, bueno, creo que una de las manifestaciones gastronómicas más conocidas o populares en la animación, que es, bueno, justamente Ratatouille, una película que básicamente pone una rata a cocinar en una cocina de París, o sea, bueno, un montón de cosas que dispara a partir de allí, pero me quiero detener sobre todo en una película de este año que... más que nada porque no es tan conocida, porque acaba de salir, la pueden encontrar por ahí, que se llama Pig, chancho o cerdo, todavía no tiene traducción. Es una película del
del 2021, de Michael Sarnowski, y está protagonizada por Nicolas Cage, que bueno, es un actor que puede dividir aguas. Yo estoy al lado de los que lo banca, porque creo que él tiene cierta manera de actuar que él la defiende a capa y espada. En sus películas, digamos, buenas, ¿no? Porque después agarra un montón de cosas por temas financieros. Pero esta es una de las buenas y básicamente se enmarca en lo que es, digamos, el mercado de las trufas en la ciudad de Portland, Oregon, que es una de las ciudades que en Estados Unidos es como una especie de cuna de la alta gastronomía de Estados Unidos. Y bueno, esta película se enmarca en ese entorno. Nicolas Cage es una persona que fue, para no dar mucho spoiler, ¿no? Porque es muy nueva la película, fue parte de ese universo gastronómico de Portland, ya no lo es. Él se dedica a buscar trufas junto a su chancho, chancha en este caso, en uno de los bosques de Oregon, y venderlas para este mercado. Bueno, la cuestión es que su cerdo desaparece y tienen que emprender la búsqueda de este animal, y lo que al principio parece ser como algo muy similar a lo que ya hemos visto hace poco con algunas películas de acción como John Wick. Búsqueda implacable, ¿no? Búsqueda implacable también. Se termina convirtiendo en una experiencia que debe ser una de las grandes sorpresas que me he llevado en los últimos tiempos, porque subvierte totalmente las expectativas del espectador, o sea, modifica todo lo que te puedes esperar de esta película, y eso se transforma en un viaje a través del duelo, de ese pasado que ya no vuelve, de la redención también de alguna manera, y todos esos sentimientos cómo se anclan en la gastronomía, en lo que puede despertar un plato, en cómo una creación también, creación culinaria me refiero, ¿no? Cómo puede también ser como el eje a través del cual una familia se quiere o se rechaza. Y la verdad es que es una película sensacional que me sorprendió totalmente, y de verdad, si tienen la chance de cruzársela, búsquenla, véanla, porque ojalá que aparezca por algún lado legal. Porque de verdad es la gastronomía, creo que es una de las manifestaciones como más emotivas y conmovedoras que he visto en los últimos tiempos sobre, este tema que estamos tratando hoy. Laura, vos ya mencionaste la de los Lumière, mencionabas ahí también, coincidías con Jorge en El cocinero, El ladrón, su mujer y su amante, ¿no? Es un título largo. Es un título largo. Te queda una, si te parece, la puedes comentar brevemente y ya hacemos una pausa y vamos al final. Ahí va, capaz que después viene la receta, ¿no? Claro, entonces, yo siempre me hago como un espacio medio de militancia extraña, de decir, ¿por qué no nos fijamos a ver en alguna nacional o uruguaya, alguna película uruguaya? Y ayer hablaba justo con Emanuel, que a mí me gusta mucho como el ver en los momentos dramáticos de las películas, cuando las familias o cuando los amigos se juntan a comer, ¿no? Que siempre hay tensiones, lugares, roles. Y en ese sentido me acuerdo de una secuencia de Alelí, que es una película estrenada el año pasado, en 2020, dirigida por Leticia Jorge y coescrita, co-guionada con Ana Guevara. Que en realidad en un momento ellos están celebrando como el año de fallecido del patriarca, ¿no?, de esa casa. Y está desde, ¿dónde vamos a comer? Comemos adentro, comemos afuera, ¿no? Y las disputas entre los hermanos y decidir hasta qué vajilla usamos, la de la abuela, la de mamá, la de... ¿no? Y después hay un momento que a mí me parece que es muy interesante porque trae algo como de identificación, que yo me sentí muy identificada también como madre, y es, mandás a hacer la torta, ¿no? O sea, siempre es, tenés algo dulce, Albita, ¿no? Tenés, ¿cómo terminamos de comer esto, no? No se termina la comida si no hay algo dulce, eso es como muy uruguayo, me parece. Y en la torta lo que habían hecho es imprimir una lámina con la cara recordando al señor, ¿no? Y el personaje de Néstor Gusini, cuando recibe su pedazo de torta, es su padre que lo está mirando, como una cosa como muy, de comedia negra, y ahí explota, ¿no? Ahí explota en que no están de acuerdo, en que en realidad el desborde, vamos a decir, para no spoilear la película, ¿no? El desborde de los hermanos y de la relación tensa y de cómo vienen pasando esa comida. Y a mí me parece como re interesante eso, no
directamente porque vivo así las reuniones como familiares, pero sí es verdad que es un momento súper interesante de ver en la narrativa cinematográfica el cómo la unión también genera tensiones dramáticas, ¿no? Y tensiones de, bueno, de qué se va a resolver, qué no está más, se fue, bueno, y qué pasa cuando se va, ¿no? Se levanta y se va y tal, ¿no? Y cuáles son esas sensaciones que están potenciadas a partir de estar sentados en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, por eso traía a Lelí, que me parece como una recomendación linda que está en Netflix, que la pueden ver. Con Cristina Morán también, que creo. Con Cristina Morán, que hace una presentación impresionante, y bueno, una comedia, además, ¿no? Que eso también está bueno, como decirlo, del cine uruguayo. Hacemos una pausa y ya seguimos, ya terminamos. Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram, @radiomundo1170. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. De la tarde y 1 minuto, estamos entrando en el último bloque de la sobremesa, en el bloque de las recetas, que es lo que les pedimos siempre a nuestros invitados. Yo he adelantado un poco por dónde venían, pero vamos a repasarlas. Jorge, ¿te parece si empezamos contigo? ¿Vos traes un gazpacho? Sí. Tengo que contar cómo se hace. Sí, ¿podés? Bueno. Es un plato, digamos... ¿Lo cocinás vos, perdón? ¿O? Sí, claro. Sí. A veces se habla del gazpacho andaluz, es una comida del sur de España, es una comida de gente pobre. Para nosotros de repente no tanto por algún ingrediente, pero básicamente es una sopa vegetal, para definirlo de alguna manera. 1 kilo de tomates pelados y despepitados, 1/4 de cebolla trozada, 3 dientes de ajo picados bien finos, un pepino también trozado, pan de ayer, ahí está el tema, ¿no? de la pobreza, remojado en agua en un bol, 6 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de jerez, de vinagre de jerez. Se sala con sal gruesa, no con sal fina. Se agrega agua hasta que en el vaso de la licuadora el líquido cubra, digamos, lo sólido. Se licúa y se toma bien fría. Y digamos, el grado de espesura que tenga ese gazpacho va a depender del gusto de cada comensal. Le puede poner más o menos agua. Es una comida fantástica para el verano, muy estimulante, muy sabrosa. Me olvidé de agregar un pimiento verde, medio pimiento verde. Imperdonable mi error. Por suerte la receta está en la página web, pero esa es mi propuesta gastronómica. Yo lo asocio más con una entrada de gazpacho, ¿no? Pero también se puede tomar como una sopa más. En verano tomas eso y ya estás. Claro. Con una copa de vino blanco. Laura, vos ibas por el lemon pie. Sí, pero en realidad no porque lo haga, sino por una tradición familiar, ¿no? Mi abuela siempre hizo y se esperaba que en las reuniones y los cumpleaños hubiera el lemon pie de mi abuela Margarita, y nadie podía superar ese lemon pie, o sea que nadie se iba a atrever a hacer lemon pie ni traer un lemon pie comprado, ¿no? Cosa que después pasó en generaciones, ¿no? A mi mamá, Susana, tampoco recibe lemon pies con buena cara cuando se los traen de regalo, ¿no? Hay varias confiterías muy gourmet que los hacen muy ricos, pero no son bien recibidos. Solo el de, un amigo de mi hermano que porque lo quiere, lo recibió al lemon pie nada más. No al lemon pie quería, sino al amigo. Entonces, bueno. Pero son esas recetas que yo no voy a hacer hasta que mi madre me dé la posta de que la tengo que hacer. Pero es cierto que hay como... Yo me acordaba hoy hablando así, como de las diferentes películas, como de Kung Fu Panda, ¿no? Ellos, y mi abuela hace lo mismo, y mi madre hace lo mismo, es como que dicen que tiene un secreto.
Y en realidad el secreto en esto de la sopa de fideos del padre de Kung Fu Panda, ¿no? Tiene un secreto. En mi sopa de fideos tiene un secreto, ¿no? El lemon pie de mi casa tiene un secreto. Y en realidad es la esencia con lo que se hace, ¿no? Y bueno, nada, y es una masa muy parecida a la de la pasta frola, ¿verdad? Después, eso sí, y es muy militante, y era muy militante mi abuela cuando no se usaba tanto, y mi madre mucho más aún, no con leche condensada, la crema de limón, sino con las yemas de huevo batidas, espesadas a baño María, y dejar que ahí se ponga después el limón y la ralladura de limón. Y yo creo que el gran como secreto viene a que el limón nunca puede ser verde. ¿Ah? Los limones tienen que ser los más maduros del mundo y nunca rallar lo blanco. Por lo que he observado, ¿no? Claramente nunca lo he hecho. Y después, claro, porque tiene que competir, una de las cosas que yo aclaraba ahí en la receta era que tiene que competir como con el dulce del merengue, ¿no? Entonces tiene como que compensar la acidez con tipo el dulce. Y bueno, y por ahí es la receta, pero es más una cosa como una tradición familiar de tener y de compartir y de decir, bueno, nada, es algo como heredado, ¿no? Que yo lo haga bien, porque como ya dije, estoy rodeada de chef y prefiero que los otros hagan, y hay una cosa muy interesante en eso que hay que generar, y es, claro, los otros hacen, entonces a vos te toca o lavar los platos, o sea, no, los otros hacen y también hacen todo el resto, ¿no? O sea, ojo con eso, hay que concientizarlo. Lo que hay que concientizar también es que los invitados que vayan a tu casa no pueden llevar lemon pie. No, eso lo tienen clarísimo. Clarísimo. Y Emanuel, vos ibas con una tortilla de papas. Sí, yo lo dije antes del programa, lo mandé en la previa de la producción. Yo soy más, yo estoy más del lado del que come, del que... O vos que te la cocines, la tortilla. No, la tortilla, además me gusta hacerla porque es un momento en el que no pienso en nada, y yo estoy pensando en eso, es muy bueno para como sacarse encima las musarañas de la cabeza, ¿no? Pero, no, y antes que me olvide, hablabas del gazpacho, Jorge, y me vino a la cabeza mujeres al borde de un ataque de nervios, sí, de Almodóvar, automáticamente. Pero con la tortilla, sí. Bueno, no tiene mucho misterio. Los ingredientes, bueno, son una cebolla grande, 4 papas más o menos medianas, 4 huevos, aceite. Yo uso el alto oleico porque es el que no como chispea. Aceite de oliva, pimentón, pimienta, sal. No puse las cantidades porque en realidad lo mío es todo a ojo. Todo a ojo. Yo más o menos sé, claro, pero más o menos, bueno, le pongo lo que sé. Bueno, se hace con una tortilla tradicional, o sea, cortar las papas lo más fino posible, la cebolla. La clave está a la hora de poner las papas en el aceite, que el aceite no esté en el aceite alto oleico primero, no en el de oliva, que el aceite no esté hirviendo, sino que esté tibio, porque entonces eso hace que la papa empiece a absorber el aceite y no quede dura, sino que quede muy blanda en una especie de mezcla que se hace con la cebolla ahí durante más o menos 25 minutos. Que se hace con la olla tapada y revolviendo de a poco para que no se vaya pegando. Luego eso se retira, se cuela, se le agregan los huevos, otro poco del pimentón, sal y pimienta, que eso también había que ponerle a la parte de las papas y la cebolla. Bueno, y después el momento ese del sartén, de poner el sartén y de hacer la tortilla, es como más como... Es un poco un vínculo casi... Amor-odio. No, es una cuestión como... no sé cómo explicarlo, pero yo sé cuando la tortilla está, no sabría cómo explicar cuándo sacar la tortilla, pero hay un momento en el que, bueno, más o menos la forma ya la tiene, pero ahí hay que dar la vuelta, claro, ahí hay que dar la vuelta, pero hay una clave, no se rompe, pero hay una clave para que te quede como babé en el medio, bueno... Casi que tiene que tocar nomás la sartén, ¿no? O sea, la sé que quede medio firme de un lado, después la das vuelta, que toque y más o menos se quede poco dura, y ahí ya la retirás para que si no se te empieza a cocinar en el medio y se complica. Pero es todo muy a ojo lo mío. Quiero decir que no soy un profesional, pero me han dicho que me queda bien, así que yo estoy conforme con eso. Jorge Burel, Laura Rocha, Emanuel Bremerman, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta sobremesa, por charlar de cine, de comida y de la vida, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa es la vida sino eso?
materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy.